amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy un nuevo proyecto. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y recuerda compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Bienvenidos. Y para el proyecto de hoy necesitamos entonces una pieza pequeña de icopor que tenga de espesor 1 centímetro, ustedes ya deciden si lo quieren más grueso o de esta misma medida, foamy de color marrón, tijeras, bisturí punta de lanza, palitos de brocheta, palitos para los dientes o moldadientes, una cinta de esta así que viene como con flores para individualizarlas y decorar, los masmelos o malvaviscos, una maceta ya sea en barro, plástica como la prefieran, silicona líquida y toda nuestra creatividad para realizar este proyecto. Bien, para comenzar este proyecto debemos tener en cuenta que las manos y todos los implementos que vamos a utilizar deben estar totalmente limpios porque vamos a manejar alimentos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el palillo o mondadientes, pero aquí le voy a decir palillo, lo voy a tomar y lo voy a cortar en el centro de manera diagonal para que nos quede en punta en ambos extremos. ¿Sí? Lo que hago es partirlo porque es muy grande para los masmelos. Entonces voy a tomar que el blanco va a ser el centro de la flor y los rosados van a ser el contorno de los pétalos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar uno de los palillos y por la base voy a introducir el palillo y el blanco va a ser el centro de la flor. Entonces así lo voy a introducir, ¿sí? Así va a quedar. Voy a tomar otro y también lo voy a introducir aquí. Hay personas que a veces los humedecen para que peguen, pero yo los voy a utilizar tal cual como viene porque para manejar alimentos sí, de pronto no me gusta mucho lo de humedecerlos. Ya hay otras personas que lo hacen, pero yo sí no lo voy a manejar. Aquí tengo otro. Se le hace presión. Listo. Aquí ya lo he hecho con 4 pétalos. Ahora el quinto lo voy a tomar y no le voy a poner el moldadientes o el palillo, sino un palito de naranjo. También lo introduzco en todo el centro y este sí va a atravesar el centro de la flor. ¿Listo? Entonces ya luego ustedes lo acomodan de que quede bien, pero esta es la idea de la flor. Ya aquí tengo adelantadas otras, aquí ya están. Ya tengo 3 flores hechas, de pronto hago una más para empezar a decorar la maceta. Cuando ya tenga las flores listas, entonces lo que voy a hacer es sacar las piezas para decorar la maceta. Entonces aquí voy a ponerlo y con el bisturí punta de lanza voy a cortar por todo el contorno. Cuando lo corte, cuando ya saque toda la pieza, le disminuyo un poco para que entre a presión aquí en la maceta. Cuando ya tenga la pieza, entonces en el icopor, unicel o por expand, depende cómo le digan a este material, cuando ya tenga la pieza, entonces la voy a introducir aquí en la matera. Entonces le hago un poco de presión, siempre con cuidado de no ir a dañarlo. Listo, ahí ya entró a presión. Ahora lo que hago es que corto con la misma ayuda del por expand. Voy a cortar una pieza en foamy o goma eva y esta pieza la voy a pegar aquí con la silicona líquida, con esta silicona o con la caliente, la que ustedes prefieran. Entonces aquí voy a aplicarle, así le voy aplicando, entonces por todo el contorno. Listo. Y lo pego entonces sobre el icopor por expand. Entonces así ya me queda como que fuera la tierra que tienen las materas. También ahora voy a decorar con unas flores, con estas flores voy a cortar y las voy a pegar de manera así desordenada en la matera para que quede de decoración. Termino de decorar, voy a poner unas flores así. Listo, entonces queda la maceta decorada. Ahora lo que voy a hacer es que con ayuda de uno de los palitos, ¿sí?, de los palos de brocheta,
voy a hacer entonces unos orificios para introducir las flores. Entonces con cuidado. Voy a empezar, aquí corté un poco la flor porque el palito es muy largo, entonces para que nos quede a una altura buena. Entonces ya hice el orificio, ahí voy a introducir una, voy a hacer otro aquí. Introduzco otra. Listo, así va quedando. Voy a poner otra más. Esta sí no la he cortado, o sea, la dejé tal cual, la voy a medir. Si me da la talla, la dejamos. Sí, ahí puede ser. Se va quedando. Voy a introducir esta otra. Aquí también hago. Ya ustedes la acomodan como más les guste. Puede quedar también. Y si quieren decorar, pueden hacer también un moño, pegarlo en el centro, donde de pronto nos dé espacio para que dé más color a la maceta. Poner también, podemos aplicar como si fueran pétalos caídos en la parte baja, y así nos sirve para decorarlo también. Y así entonces queda presentado el proyecto para hoy. Pueden ponerle, por ejemplo, una tarjeta, o pueden aplicarle tarjeticas también que vienen con formas de animalitos, de ranitas, de mariposas, y eso le va a dar un plus muy especial a tu arreglo. Entonces pueden realizarlo, por ejemplo, ahora que se acerca Fiesta de Madre, es un proyecto que pueden poner en práctica a los niños para darle un dulce detalle a su mamá en este día. También pueden hacerlo como negocio para que pongan en sus almacenes algo diferente y de pronto les va muy bien. Es un proyecto que es muy económico, es muy sencillo y puede dar muy buenas utilidades. Espero que nos regalen su me gusta, ¿sí? Que lo compartan y que se suscriban si aún no lo han hecho. Hoy queremos dar saludos a Alma Reynoso, que siempre comenta en los últimos videos, siempre está muy pendiente y ve los videos que también son los más viejitos, esos también ella nos apoya con ellos. A Dayana Villa, que también estaba muy pendiente de los videos, a ellas muchos abrazos y muchos cariños de parte de Lili y Sam. A todas las personas que nos apoyan de todo el mundo, mil gracias, se los agradecemos muchísimo, espero nos sigan acompañando. Queremos realizar muchos más proyectos para compartir para ustedes. Y recuerda que nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus Manos.